Hoy es un día hermoso, lleno de energía positiva, y comenzaremos activando nuestra conexión con lo divino, para lograr lo que anhelamos. Vamos a abordar 5 aspectos de gran importancia que debes mantener en secreto, si deseas que la vida te favorezca en todo. Recuerda que estos secretos son entre tú y Dios. A lo largo de este magnífico viaje, analizaremos cada uno de estos aspectos y te voy a explicar por qué es crucial no compartirlos con nadie y mantenerlos en secreto solo entre tú y Dios. Estos secretos están relacionados con el efecto Pigmalión y el efecto observador, que pueden influir en la forma en que las personas a tu alrededor limitan tu capacidad de crear y alcanzar tus deseos. Mantener en secreto estas 5 cosas es esencial si deseas alcanzar tus metas y objetivos. Voy a comenzar con la importancia de mantener tus sueños y metas en secreto. Cuando hablamos de sueños, nos referimos a esas ambiciones profundas y apasionadas que residen en el núcleo de nuestro ser. Los sueños son el combustible de nuestras vidas, impulsándonos a esforzarnos y a superar obstáculos. Pero, ¿por qué debemos mantenerlos en secreto? El primer y quizás más significativo motivo es el efecto Pigmalión. Este efecto se refiere a cómo las expectativas de los demás pueden influir en nuestro desempeño y logros. Cuando compartimos nuestros sueños y metas con otros, permitimos que sus creencias y prejuicios influyan en lo que creemos posible para nosotros mismos. La psicología nos dice que el poder de la sugestión y las expectativas de los demás pueden ser poderosas fuerzas que nos impiden avanzar. Imagina un escenario en el que compartes tu sueño de convertirte en un autor exitoso con un amigo cercano. Sin darte cuenta, esa persona podría tener sus propias creencias limitantes sobre el mundo de la escritura y el éxito. Podrían expresar dudas o preocupaciones sobre si es posible ganarse la vida como escritor. Aunque pueden quererte sinceramente, su falta de fe en tu sueño podría comenzar a afectarte. Las dudas que proyectan hacia ti podrían debilitar tu confianza y tu determinación. Aquí entra en juego otro concepto importante, la autopersuasión. Para alcanzar tus sueños más grandes, debes convencerte primero a ti mismo de que son posibles. Al compartir tus sueños con otros, arriesgas que sus dudas e inseguridades se entremezclen con tus propias creencias. En lugar de intentar convencer a otros de que tus sueños son alcanzables, es fundamental que te enfoques en convencerte a ti mismo. Un ejemplo que ilustra esto es el del empresario de éxito. Imagina a alguien que tiene una idea revolucionaria para un producto. Si comparte su visión con amigos o familiares escépticos, es probable que se enfrenten a la resistencia y las dudas de estos individuos. Esto podría socavar su confianza y hacer que dude de su propio potencial. Sin embargo, si este empresario se enfoca en su visión con determinación y convicción, tiene más posibilidades de superar los obstáculos y lograr el éxito. Mantener tus sueños en secreto no implica que debas ocultarlos de manera tajante. Más bien, se trata de ser selectivo en a quien le confías tus metas más profundas. Compartirlas con personas que comparten tu visión y te apoyan puede ser beneficioso. Sin embargo, debes ser cauteloso al compartir con aquellos que podrían tener dudas o ser negativos, ya que sus creencias pueden influir en tu propio camino. En este contexto, es importante reconocer que las creencias de las personas que te rodean pueden tener un impacto significativo en tu camino hacia el éxito. Si deseas una casa de tus sueños,
por ejemplo, y las personas cercanas a ti conocen tu situación actual de alquiler, podrían proyectar sus creencias sobre la propiedad de bienes raíces hacia ti. Si tienen la creencia de que es imposible para alguien en tu situación comprar una casa, podrían involuntariamente transmitirte esa limitación. Por lo tanto, mantén en secreto tus sueños, metas y propósitos, especialmente en las etapas iniciales de su desarrollo. Concéntrate en convencerte a ti mismo de su posibilidad y cree en tu capacidad para alcanzarlos. Mantén un círculo de confianza compuesto por aquellos que te apoyan incondicionalmente, y comparte tus sueños solo con aquellos que te brindarán el apoyo y la positividad necesarios. El segundo aspecto fundamental que debes mantener en secreto es la información confidencial de otras personas. Respetar y guardar los secretos de los demás es esencial para construir relaciones de confianza y mantener la integridad personal. Las relaciones son un componente fundamental de la vida y, en gran medida, determinan la calidad de nuestra existencia. La confianza es el pilar fundamental de todas las relaciones significativas. Cuando confiamos en alguien, sentimos que podemos contar con esa persona para respetar nuestras confidencias y no divulgar información que podría perjudicarnos o avergonzarnos. El respeto por la confidencialidad es un indicador importante de la integridad personal. Si alguien te confía un secreto y decides compartirlo con otros, socavas la confianza que esa persona ha depositado en ti. Esta falta de respeto por la confidencialidad puede tener graves consecuencias en una relación y, a largo plazo, dañar tu propia reputación. Imagina la situación en la que un amigo cercano te confía un problema personal extremadamente delicado. La naturaleza de este problema es tal que tu amigo siente una gran vergüenza y teme que otros lo juzguen. La razón por la que te ha elegido para compartir este secreto es porque confía en tu discreción y apoyo. Si, de manera negligente o insensible, compartes esta información confidencial con otros, traicionarás esa confianza. Es importante recordar que, en la mayoría de los casos, cuando alguien comparte un secreto contigo, lo hace con la expectativa de que mantendrás esa información en privado. Romper esa confianza puede ser devastador para la relación y dañino para todas las partes involucradas. Mantener en secreto los secretos de otras personas es una muestra de respeto y responsabilidad. Es un recordatorio de que la confianza es un componente esencial en la construcción de relaciones duraderas. Además, muestra que eres una persona de integridad que valora y respeta las preocupaciones y los sentimientos de los demás. Otro aspecto fundamental de mantener en secreto los secretos de otras personas es que puede repercutir en cómo los demás te perciben. Si eres conocido por ser alguien que respeta la confidencialidad, ganarás una reputación de confianza y responsabilidad. Las personas sabrán que pueden confiar en ti y te buscarán para compartir sus preocupaciones. Por otro lado, si ganas la reputación de ser una persona que no puede guardar secretos, es probable que las personas se muestren reticentes a confiar en ti con información delicada. Pueden temer que compartas sus secretos o que no respetes su privacidad. Esta falta de confianza puede tener un efecto negativo en tus relaciones y en tu vida en general. Mantener en secreto los secretos de otras personas es esencial para construir y mantener relaciones de confianza y respeto. Respetar la confidencialidad muestra tu integridad personal y demuestra que valoras y respetas a quienes te rodean.
Además, ganarás una reputación como una persona confiable, lo que puede abrir puertas a relaciones más significativas y a la confianza de quienes te rodean. El tercer aspecto fundamental que debes mantener en secreto es la cantidad de dinero que ganas. Las finanzas personales son una cuestión delicada y personal, y compartir información sobre tus ingresos puede tener una serie de consecuencias negativas. En primer lugar, divulgar la cantidad de dinero que ganas puede abrir la puerta a una serie de problemas. Si compartes tus ingresos con amigos, familiares o colegas, es posible que surjan sentimientos de envidia o competencia. Las personas, por naturaleza, a menudo comparan sus logros financieros con los de los demás. Si alguien percibe que ganas más dinero que él o ella, esto puede generar sentimientos de inferioridad o resentimiento. Por otro lado, si compartes que ganas menos dinero de lo que se esperaba o de lo que consideras adecuado, puedes encontrarte con preguntas incómodas o incluso juicios de otras personas. Esta falta de privacidad puede ser intrusiva y molesta. Un ejemplo común de por qué no se debe compartir la cantidad de dinero que ganas es el caso de las discusiones sobre salario en el lugar de trabajo. Revelar tu salario a colegas puede tener un impacto negativo en tu carrera. Si ganas más que tus compañeros, esto podría causar resentimiento y conflictos en el entorno laboral. Por otro lado, si ganas menos, podrías verte en desventaja en futuras negociaciones salariales. Es importante recordar que el dinero es un tema privado y, en última instancia, lo que ganas es tu asunto personal. No estás obligado a compartir esta información con nadie si no lo deseas. Además, la percepción de lo que constituye un salario adecuado varía ampliamente de una persona a otra y depende de factores como la ubicación, el costo de vida y las circunstancias personales. Otro motivo para mantener en secreto tus ingresos es el respeto por tu propia privacidad. Tus finanzas son una parte fundamental de tu vida, y tienes derecho a mantener esa información en privado si así lo deseas. No estás obligado a justificar o explicar tus elecciones financieras a nadie. La privacidad financiera es un aspecto importante de tu autonomía y control sobre tu propia vida. En resumen, la cantidad de dinero que ganas es una cuestión personal y privada que no está sujeta a la aprobación ni al juicio de los demás. Mantener esta información en secreto es esencial para evitar conflictos, envidias y juicios injustos. Además, protege tu privacidad y te permite mantener el control de tu vida financiera. El cuarto aspecto fundamental que debes mantener en secreto es tu participación en obras de caridad y ayuda a los demás. La Biblia nos enseña la importancia de realizar buenas acciones en silencio y sin buscar el reconocimiento público. Este principio se basa en la idea de que la caridad verdadera y desinteresada se realiza sin la necesidad de alardear o recibir elogios. Es importante destacar que las obras de caridad y la ayuda a los demás son actos de generosidad y bondad que deben realizarse por el deseo de ayudar y marcar una diferencia en la vida de los demás, no por el reconocimiento público o la validación de terceros. Cuando realizas una buena acción con la intención de que otros lo sepan, estás cambiando el enfoque de la acción en sí misma a la necesidad de ser visto como alguien virtuoso o generoso. Esto puede socavar la autenticidad y la pureza de la acción. Un ejemplo clásico de realizar obras de caridad en silencio es el concepto de dar en secreto. Imagina que deseas hacer una donación a una organización benéfica. Al hacerlo en silencio y sin que nadie lo sepa,
estás actuando con una verdadera intención de ayudar a quienes lo necesitan, sin buscar ningún reconocimiento o alabanza. Esta forma de caridad es pura y desinteresada. Por otro lado, si compartes públicamente tus actos de caridad o ayuda, podrías ser acusado de buscar la validación y elogios de los demás. Esto puede tener un efecto negativo en cómo te perciben. Algunas personas podrían considerar que tu caridad es motivada por la necesidad de atención en lugar de un deseo genuino de ayudar. El respeto por la enseñanza de la Biblia sobre la caridad en secreto se basa en el principio de que Dios conoce y valora las buenas acciones realizadas en silencio. No es necesario que otros lo sepan, ya que la recompensa espiritual y personal viene de actuar de acuerdo con tus valores y creencias. Mantener en secreto tus obras de caridad y ayuda a los demás es un acto de humildad y desinterés. Es una forma de practicar la generosidad sin buscar el reconocimiento externo. Esto te permite mantener la autenticidad y la integridad de tus acciones, y es un recordatorio de que la verdadera recompensa proviene de la satisfacción de hacer el bien, no de la alabanza de otros. En resumen, mantener en secreto tus obras de caridad y ayuda a los demás es esencial para preservar la autenticidad y la pureza de tus acciones. La caridad verdadera se basa en la intención de ayudar y hacer una diferencia, no en buscar reconocimiento o validación. La Biblia nos enseña que la caridad en secreto es una forma de practicar la humildad y la generosidad desinteresada. El quinto y último aspecto fundamental que debes mantener en secreto son tus inseguridades, errores y lo que consideras defectos en ti mismo. La razón detrás de esto es multifacética y abarca aspectos psicológicos, emocionales y sociales. En primer lugar, hablemos de las inseguridades. Las inseguridades son pensamientos y creencias negativas sobre uno mismo, que a menudo se basan en experiencias pasadas o comparaciones con los demás. Todos tenemos inseguridades en ciertas áreas de nuestras vidas, pero compartirlas con otros puede ser perjudicial de varias maneras. Cuando compartes tus inseguridades con otros, estás enviando un mensaje a tu propio subconsciente de que estas creencias negativas son válidas y dignas de atención. Esto puede reforzar tus inseguridades y hacer que se vuelvan más prominentes en tu vida. Además, cuando otros saben de tus inseguridades, pueden involuntariamente reforzarlas o usarlas en tu contra, consciente o inconscientemente. Por ejemplo, si compartes con alguien que tienes inseguridades sobre tu apariencia física, es posible que esa persona haga comentarios que refuercen esas inseguridades. Esto podría hacer que te sientas más inseguro y ansioso en relación con tu apariencia. En última instancia, compartir tus inseguridades con otros puede socavar tu autoestima y bienestar. Luego, están los errores y los fracasos. Todos cometemos errores y enfrentamos fracasos en algún momento de nuestras vidas. Estos eventos son oportunidades para el aprendizaje y el crecimiento, pero compartirlos con otros puede ser complicado. La razón es que, al hacerlo, estás exponiendo tus vulnerabilidades y, en algunos casos, podrías temer el juicio o la crítica de los demás. Imagina que has cometido un error en el trabajo que ha tenido un impacto negativo en un proyecto importante. Compartir este error con tus colegas o superiores podría generar preocupaciones sobre tu competencia y habilidades. La percepción de que no eres competente en tu trabajo puede afectar tu posición y tus oportunidades futuras. El efecto Pigmalión también se aplica a la percepción de errores y debilidades. Cuando compartes tus errores con otros,
corres el riesgo de que sus creencias negativas influyan en tu percepción de ti mismo. Pueden verte a través del prisma de tus errores y comenzar a definirte en función de ellos. Por último, están los defectos que percibes en ti mismo. Todos tenemos características o rasgos que consideramos defectos, pero es importante recordar que la percepción de defectos es subjetiva y puede variar de una persona a otra. Compartir lo que consideras defectos puede ser arriesgado, ya que las personas que te rodean pueden comenzar a proyectar esas creencias hacia ti, lo que puede afectar negativamente tu autoimagen y autoestima. Además, existe una verdad fundamental en la psicología que dice, donde va la atención, va la energía. Esto significa que, al enfocarte constantemente en tus defectos e inseguridades, estás enviando energía a esas áreas de tu vida, lo que puede hacer que crezcan y se vuelvan más prominentes. En lugar de permitir que tus inseguridades y defectos definan quién eres, es fundamental enfocarte en tus fortalezas y en tu crecimiento personal. Un ejemplo que ilustra esto es el concepto de etiquetarse a uno mismo. Si te etiquetas constantemente con tus defectos, estás enviando una señal clara a tu mente y al mundo que eso es lo que eres. Imagina que constantemente dices, tengo miedo a la oscuridad. Cuanto más repitas esta afirmación, más poderosas se volverán esas creencias y más difícil será superar ese miedo. Además, las personas que te rodean podrían comenzar a proyectar esa creencia sobre ti, lo que podría hacer que te sientas atrapado en ese miedo. En resumen, mantener en secreto tus inseguridades, errores y lo que consideras defectos es fundamental para proteger tu autoestima, bienestar emocional y percepción de ti mismo. Al enfocarte en tus fortalezas y en tu crecimiento personal, puedes crear una realidad más positiva y saludable. Además, evitas que las creencias de los demás influyan en tu percepción de ti mismo y te permites ser quien realmente eres, en lugar de definirte por tus inseguridades y defectos. Que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes, que su amor nos rodee, su gracia nos sostenga y su esperanza nos impulse hacia adelante. Y que en todo lo que hagamos, busquemos honrar a Dios y bendecir a los demás. Te invito a compartir esta información con tus seres queridos, para que entiendan la importancia de mantener tus metas y sueños en secreto solo con Dios. Si este tema te ha tocado, te invito a darle like y comentar tus pensamientos, los cuales son muy importantes para nosotros. Juntos podemos difundir la luz y la paz que hemos experimentado aquí hoy. Recuerda que a través de tus acciones, puedes ser una fuente de inspiración y apoyo para los demás, al igual que Connie Méndez lo fue para muchos. Gracias por ser parte de esta comunidad espiritual y por contribuir a hacer del mundo un lugar más luminoso y amoroso. Que la luz de la verdad y el amor guíe tus días. Gracias de nuevo y que Dios te llene de bendiciones, salud y abundancia.